Oramos. Padre, te damos gracias en esta mañana por la bendición de poder estar reunidos en este lugar. Tú eres el que produce en nosotros el querer y el hacer, y todo por tu buena voluntad. Y te agradecemos que es por tu misericordia, esa misericordia que son nuevas cada mañana, que nos has reunido en este lugar para estar en tu presencia y poder escuchar el día de hoy tu palabra. Así que pedimos que tu Espíritu Santo, que es Dios, ministre en nuestras vidas, que unjas a tu siervo con tu Espíritu Santo y que al hablar pueda hablar palabra de Dios con claridad, con sencillez, pero bajo la unción poderosa del Espíritu Santo. Los corazones están preparados para recibir tu palabra, así que te pedimos que nos hables. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, y todos podemos decir amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Amén. Tomen asiento en esta mañana y muy buenos días. ¿Cómo está la familia? Prosperados. Amén. Ya llegó Uruguay, el sencillito, ¿verdad? El uruguayo. Bien, vamos entonces a abrir la palabra del Señor, pero antes de abrir la palabra del Señor, quiero recordarles esto: ya huele a Cristo. El Señor viene por nosotros en cualquier momento y debemos estar preparados, ¿verdad? Así que prepárate. No que prepares un té, sino que prepárate para recibir al Señor. Amén. Muy bien, entonces quisiera solamente, antes de dar la información acerca del pastor Fausto Fluker, que lo estamos siguiendo nosotros muy de cerca, gracias que su esposa nos está mandando los textos y nos informa qué es lo que está pasando. Me invitó a que fuera a mirarlo al hospital, y esta semana que viene voy a ir a mirarlo, pero esta es la noticia. Dice: Fausto poco a poco se está mejorando. Hoy le quitaron el tubo de respiración y está respirando por su cuenta. ¿Okay? Estamos muy contentos de ver este gran paso a la dirección correcta de su salud, aunque todavía, dice, el proceso será largo. Amén. Así que, ¿por qué no oramos como iglesia? Padre, en el nombre de Jesús, queremos poner a nuestro hermano Fausto en tus manos, pidiéndote por su total recuperación. Tú sabes lo que estás haciendo. Nosotros pedimos un milagro para que él regrese nuevamente a predicar tu palabra. Pedimos por su familia, que les ayude a estar en calma, tranquilos, confiando y dependiendo totalmente en ti. Así que lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Abra su Biblia en Mateo capítulo 5 el día de hoy, y continuamos el día de hoy en este precioso sermón del monte, en donde Cristo Jesús nos está hablando cosas muy importantes. Y el día de hoy nos va a hablar como título: Jesús pide que seamos honestos. Jesús pide que seamos honestos, porque hay mucha deshonestidad, mucha mentira el día de hoy. Se cuenta de un pastor que salió de santuario y pasó por el ministerio de los niños para ir a su oficina, y de pronto ve a 3 niños que estaban mirando dentro de una caja de cartón, y le dio curiosidad al pastor por saber qué estaban mirando, y se acerca, y cuando llega allí mira que había un cachorrito dentro de la caja, un perrito. Y se les queda: ¿de quién es?, les pregunta el pastor a los niños. Dice: no sé, pastor. Dice: alguien lo donó, aquí lo dejaron. Dice: ¿y qué van a hacer con él? Dice: estamos decidiendo quién se lo va a llevar a su casa. Hemos decidido que el que eche la mentira más grande se lo lleva. El pastor se les queda viendo y dice: niños deshonestos, dice, cuando yo tenía su edad nunca echaba ninguna mentira. Los niños se le quedan viendo, agarran la cajita y le dicen: es suyo, pastor, dice. Al estar estudiando el Sermón del Monte, quiero que recuerde esto. El Sermón del Monte fue dicho específicamente para los discípulos, para los seguidores de Cristo, para aquellos que estaban más cerca de Él. Desde el comienzo del sermón dice que los discípulos vinieron y se sentaron al pie de Jesús, y Él, abriendo su boca, empezó a enseñarles. No es un sermón para que la gente lo obedezca y sea salva. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Este sermón fue para nosotros los discípulos, para que al practicar estas cosas que Jesús nos enseña aquí, podamos usted y yo ser sal de la tierra y luz de este mundo.
Porque es el propósito, que seamos diferentes. Es el propósito del Sermón del Monte, una influencia para la gloria de Dios. Hasta este momento estamos en esa sección donde Jesús comenzó a hablar así en el versículo 17. No penséis que yo he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplirla. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tira de la ley pasará hasta que todo se haya cumplido. Empieza él a hablar de esta manera. El verso 20 dice algo muy importante: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Y empieza él a definir lo que son los mandamientos: el no matarás, el no cometerás adulterio. Los religiosos de aquellos días decían que el pecado era la acción, y Jesús dice no, el pecado está en la intención. El pecado está en el corazón del ser humano. Y es ahí donde Cristo quiere trabajar en nuestras vidas. Él quiere que usted y yo seamos ese tipo de creyentes que tenemos un corazón limpio. O sea que hoy hablaremos sobre la honestidad. Y sabemos que la falta de honestidad no es un problema de nuestros días. Comenzó en el huerto del Edén en Génesis capítulo 3, cuando el hombre y la mujer pecaron por primera vez. Claro que en nuestros días ha aumentado. Hay mucha gente deshonesta el día de hoy. Dígame si no hay en la política. Dígame si no hay de gente deshonesta en las escuelas, en la televisión, los que dan noticias. En la iglesia hay mucha gente deshonesta. Por lo cual tenemos que tratar este tema con mucha seriedad el día de hoy. Y por eso quisiera que fuéramos a la palabra del Señor. Ahora, los judíos de los días de Jesús, recuerde, ellos con sus mentes y el deseo de ellos era ser honestos, pero en la práctica eran deshonestos. ¿Por qué? Porque habían encontrado la manera de darle la vuelta al mandamiento y poner un sistema o un estándar que ellos pudieran cumplir y así sentirse satisfechos, la cual a lo largo de los siglos había reducido continuamente la ley de Dios para que se acomodara a sus propias perspectivas y propósitos pecaminosos. Hoy día miraremos aquí en Mateo 5, 33 al 37 que el Señor procede a poner por descubierto este mandamiento que vamos a estudiar. Y vamos a ver que Él revela cómo esta gente, los escribas y los fariseos, habían bajado el estándar tan bajo que ellos podían brincarlo facilito. Y dice el Señor, no, yo quiero que los ciudadanos del reino, mis discípulos, sean diferentes, que sean honestos, que sean sinceros, que sean verdaderos. Y vamos a leer entonces del capítulo 5, del verso 33 al 37 solamente. Por favor, póngase de pie en respeto a la palabra del Señor. Y veamos qué es lo que nos dice el Señor. Quiero decir un versículo antes de esto, porque no quiero que se sienta regañado el día de hoy, porque la palabra está dura el día de hoy, pero es para todos. Segunda de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y es útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir. Y a veces la corrección no nos gusta. Pero veamos lo que nos dice el Señor aquí en el versículo 33. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puede hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Tome asiento, por favor. Como ya dijimos al principio, en esta porción Jesús quiere hablarnos acerca de la honestidad. Y la pregunta es, ¿qué significa honestidad? El tumbaburros dice así. ¿Sabe cuál es el tumbaburros, verdad? El diccionario, le digan el tumbaburros. Dice así que simplemente significa ser honesto. Dije, pues no me dijo nada, ¿no? Honestidad está bien, ¿ok?
Bueno, honesto significa más que todo ser honestos. Pero otra definición más grande dice, aquel que actúa rectamente cumpliendo su deber de acuerdo a lo moral. Otra definición dice, ser honesto es una persona que respeta las leyes establecidas, especialmente las de carácter sexual. Es una persona honesta, creíble. Y aquí Jesús quiere mostrarnos a sus discípulos que somos parte de su reino, del reino de los cielos, que debemos ser honestos, creíbles, en la manera en que hablamos y que seamos íntegros en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque esto se va a ver en nosotros. Recuerde, Jesús quiere que usted y yo seamos la sal de la tierra, que seamos la luz de este mundo. En otras palabras, que estemos trabajando, la gente nos va a mirar. Y si no somos honestos, nos van a tildar, nos van a poner una marca, una carcamonía. ¿No ha escuchado usted a veces personas que dicen, mira, si ese que vaya a tu iglesia o que esté en el trabajo es cristiano, yo no quiero ser como él o como ella? ¿Qué marca tan triste detrás de una persona que profesa ser cristiano? Nadie quiere ser como ella o como él. Tengamos cuidado en cómo usted y yo nos comportamos, porque eso se va a manifestar tarde que temprano como sal de la tierra y luz de este mundo. Ahora, tengo una mala noticia para usted. Todos somos deshonestos por naturaleza. ¡Ay! ¿Ah? Somos mentirosos. Nos cuesta mucho trabajo reconocer cuando mentimos. Y cuando somos confrontados con una mentira, ponemos de excusa, era una mentira piadosa. Le ponemos apellido a las mentiras. Una mentira piadosa. Cuando en realidad una mentira piadosa es una contradicción en términos. Porque piedad significa una persona que agrada a Dios. Y pregunto, ¿podría haber alguna mentira que le agrade a Dios? No, no hay ninguna. Pero nos cuesta trabajo reconocer nuestra mentira y deshonestidad. Y actuamos de esa manera para no sentirnos tan mal. En esta sección del Sermón del Monte, Jesús nos va a hacer ver claramente que Dios nos pide que seamos honestos y verdaderos hasta la médula, hasta lo más profundo. En otras palabras, una palabra similar a honesto significa íntegros, verdaderos, transparentes. Con esto en mente, preguntémonos entonces así: ¿soy yo una persona honesta? Se pregúntese, no me conoce, me conteste a mí. ¿Es usted una persona honesta? ¿Por qué no le pregunta a su cónyuge? ¿Por qué no le pregunta a sus hijos? Mi hijo, ¿soy yo honesto contigo? ¿Te miento? ¿Te he prometido algo y no lo he cumplido? Vayamos al primer punto. Aquí Jesús habla de los juramentos. Y veamos el propósito de los juramentos en el verso 33, que dice así el versículo 33. Habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. ¿Cuál es el propósito de los juramentos? Miraremos en primer lugar. Después miraremos cuáles son los problemas de hacer un juramento. Y tercero, vamos a aprender lo que Jesús quiere decirnos acerca de los juramentos. Nuevamente, versos 33 y 34. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. Aquí Jesús está diciendo lo que se enseñaba de acuerdo a los escribas y a los fariseos, que ellos habían reducido la ley, los estándares los habían bajado. Ahora aquí Jesús, hay una palabra que llama la atención. ¿Qué significa perjurar? Perjurar significa jurar falsamente. En otra versión dice, no falles a tu juramento o no rompas tus juramentos. Y Jesús dice aquí, no jures falsamente. Cuando dice, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. La enseñanza de Jesús aquí es clave, pues nos quiere decir que cualquier juramento que hagamos
tenemos que estar en cuenta que Dios lo escucha, Dios lo sabe. Hermanos, tenemos que entender cuáles son los atributos divinos de Dios. Saber lo que significa, lo que es que tenemos un Dios omnisciente. Todo lo sabe, no le podemos ocultar nada a Él. Tenemos un Dios omnipresente, está en todo lugar, no te puedes ocultar de Él. Tenemos un Dios omnipotente, Él todo lo puede. Pero también tenemos un Dios inmutable que nunca cambia. Lo que promete lo cumple. Esos son los atributos que son solamente de Él. La santidad nos da a nosotros también participar en la santidad. Otros atributos que Él tiene, pero estos son únicos. Entonces tenemos que entender lo que no podemos ocultarle nada al Señor. Él lo sabe todo. Por eso Jesús dice en la enseñanza de la Escritura: no jures falsamente, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Y verso 34, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. Hagamos una pausa aquí. ¿Jesús está diciendo que nunca hagamos ningún juramento de ninguna manera? La voy a contestar esa respuesta a través de lo que enseña el Señor más adelante. Pero lo que vamos a mirar aquí es el propósito que tienen los juramentos. ¿Por qué se hace un juramento? ¿Qué es un juramento? ¿Qué es un voto? A veces la Biblia lo menciona como un voto. Básicamente es dar una promesa solemne para indicar que estás diciendo la verdad. Es apoyar lo que uno dice con una promesa. Eso es un juramento. Es decir, que mis palabras no son suficientemente sólidas, sino que tengo que añadir una autoridad superior que avale mis palabras. Que avale mis palabras. Que cuando tu hijo no califica para un carro, vas y tú le firmas por él. Le estás avalando su crédito a él. Algo que avale tus palabras. ¿Ok? Eso es un juramento. Algo que avale tus palabras. Ahora, parte que Jesús dice aquí, no perjurarás, no se encuentra esta palabra en el Antiguo Testamento. Pero lo que nos enseña el Antiguo Testamento avala perfectamente la enseñanza que está diciendo Jesús aquí, que no juremos falsamente. Vayamos a Levíticos 19:12, por favor. Levíticos 19:12. ¿Me puedes dar mi botellita de agua, mujer? Mi agüita. Me acuerdo de aquel pastor que una hermana siempre le traía su botella de agua y un día se le olvidó a la hermana traerle agua y el pastor empezó a predicar y la hermana le caía el mensaje, estaba toda la entrada en el mensaje y el pastor le decía: hermana, mi agüita. Y la hermana estaba ahí: hermana, mi agüita. Hasta que la hermana dijo: el que me agüite es usted, ya me trae con el mensaje, dice. Ok. Levíticos 19:12 dice: y no perjuraréis falsamente por mi nombre. Ahí está la palabra. No juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Jurar falsamente, note, es profanar el nombre de Dios. Y Jesús dice: no perjurarás, no jurarás falsamente el nombre de Dios. Números 32. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra. Note, y hará conforme a todo lo que salió de su boca. Aquí nos dice que todo juramento, voto que haga a Dios, yo debo cumplirlo. Pues dice que lo que sale de mi boca lo tengo que cumplir. ¿Y cuántas veces somos culpables que nuestro cerebro apenas está pensando, pero nuestra boca ya está hablando? Deuteronomios 23, 21 al 22. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová de tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Nota, la ley de Dios me dice que me da las pautas de lo que es un juramento y lo que era la responsabilidad que había sobre la persona de hacer un juramento. Además dice en el versículo 22, cuando no prometas, entonces estás sin pecado. Por eso nos enseñaban, ¿verdad?, que en boca cerrada no entran moscas, nos decían nuestros padres.
Esto es que si no haces voto o juramento, no corres el riesgo de no cumplirlo. Entonces estarás libre de pecado. Pero si haces juramento y no lo cumples, entonces quedas bajo pecado, dice la Escritura. Y entonces Jesús dice, no jures falsamente. Hebreos 6:16 nos dice por qué eran los juramentos. Dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Es interesante. O sea que la persona juraba por alguien superior y dice, y ese juramento paraba la controversia que hubiera, porque se creía en el juramento que hizo. Te lo juro. Me recuerda a mí que nuestros padres simplemente decían, la chocamos y estamos en el trato, amigo. Y cumplían. Hoy día eso no se vale. ¿Será por el coronavirus? ¿Que ahora nos saludamos de codito nada más o de patita? No, es que hay mucha deshonestidad el día de hoy. O sea que en aquel tiempo simple y sencillamente los papás se chocaban y era todo. Veamos ejemplos de juramentos en la Escritura. Génesis capítulo 24, versículos 2 al 5. Cuando Abraham buscaba una esposa para su hijo, le dijo a su siervo, pon tu mano en mi muslo y te voy a juramentar de que no vas a casar a mi hijo con ninguna mujer de esta tierra, sino que irás a la casa de mis padres y le traerás una mujer para que mi hijo se case, Isaac. Y le dijo el siervo, dice, ¿y qué tal si no quiere venir? Entonces Abraham le dice, si ella no quiere venir, entonces tú quedas libre de este juramento. Jacob y su suegro Labán invocaron a Dios como testigo cuando hicieron un pacto en Génesis 26:31. Lo mismo que David y Jonatán se juramentaron que se amaban. Dice aquí la Escritura en 1 Samuel 20:16 y 17. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David diciendo, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. En el Nuevo Testamento encontramos una persona que hizo un juramento en Mateo capítulo 14, del versículo 1 adelante, el rey Herodes en su cumpleaños. ¿Recuerda esa historia usted? Herodes estaba casado o estaba junto con la esposa de su hermano Felipe, o Felipe, como le quiera decir usted. Y dice que la hija de su amante, Herodía se llamaba, danzó el día del cumpleaños del rey Herodes, que tenía a sus amigotes tomando a un lado de él. Cuando acabó de danzar la muchacha, le agradó tanto al rey Herodes que le juró darle lo que ella le pidiera. Usted sabe que ella fue a su madre y su madre, ¿qué le dijo que le pidiera? La cabeza de Juan el Bautista en una bandeja de plata. Y debido a su juramento, el rey Herodes mandó decapitar a Juan el Bautista en la cárcel. Otro mal juramento lo cometió Jefté en Jueces capítulo 11. Cuando él fue a pelear contra los amonitas, dijo, Jehová me da una victoria contra los amonitas, a la persona que me salga a recibir, se la voy a sacrificar a Dios. ¿Quién salió a recibirlo? Su hija, su única hija. Y tuvo que cumplir su juramento, Jefté. No se sabe si la sacrificó realmente o simplemente fue virgen toda su vida. Por ahí está la historia en Jueces 30 en adelante, lo puede leer usted. Los juramentos se encuentran en ambos testamentos. Básicamente esto es un acuerdo que se hace entre dos personas y se pone a alguien como testigo o a Dios como testigo. En nuestra juventud, ¿recuerda cómo jurábamos los que ya tenemos 30 años como yo, más o menos, ando en los 30, ando pisando los 30 más o menos yo, 2 veces o 3 veces, ya no sé cuántas veces, pero recuerdo que en aquel día decían, te lo juro por mi madrecita santa que te voy a pagar. Y la jefa decía, oye, pues ¿qué trae este cuate? ¿Por qué se mete sus cochinadas ahí? Ya sabías que no ibas a pagar. A otros atrevíamos a hacer esto, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esto? Te lo juro por Dios que te voy a pagar. Así lo hacíamos anteriormente. Era la manera que nosotros decíamos, besando la cruz, según la cruz, lo jurábamos, te voy a cumplir mi parte. Y lo que decimos es, Dios va a avalar mis palabras.
pero no era cierto. Solamente era un dicho nada más que lo teníamos en nuestra mente. Número 2, ¿cuál es el problema de los juramentos? Porque sí hay problemas con el jurar. Y la razón es esta. Nuevamente, todos somos deshonestos, todos somos mentirosos, somos pecadores. Hacemos convenios sin la intención de cumplirlos, porque es nuestra naturaleza. Somos engañadores, por eso también somos deshonestos. Versículos 34 al 36, mire lo que dice enseguida. Pero yo os digo, no juréis por ninguno. Dice sí, pero no para allí. Dice de ninguna manera. Sigue diciendo, ni por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Algo que me llamó la atención a mí es que en Deuteronomio 10:20, Dios pidió a su pueblo que jurara por su nombre. Se lo voy a leer. A Jehová tu Dios temerás, dice allí en Deuteronomio 10:20. A Él solo servirás y a Él seguirás y por su nombre jurarás. ¿Por qué pedía Dios que su pueblo jurara por su nombre? Porque deseaba que fueran honestos, que fueran diferentes. Quiero que ustedes sean honestos, verdaderos. Cuando juren, juren por mi nombre y cumplan lo que ustedes están diciendo. Dios quería que fueran diferentes, así como Jesús en el Sermón del Monte nos pide a nosotros que seamos diferentes. Pobres en espíritu, que lloramos por nuestro pecado, que somos mansos ante los problemas que tenemos hambre y sed de justicia, que somos misericordiosos, que tenemos un corazón limpio, que somos pacificadores y nos gozamos cuando viene la tribulación, porque sabemos que así sufrieron antes que nosotros los profetas. Y somos de esa manera sal y luz de este mundo. Él quería que fuesen diferentes. Ahora, Dios le dice a su pueblo Israel, ni por mi nombre jurarás. Pero lamentablemente lo hacían y no lo cumplían, porque no podían. Porque su naturaleza está el ser deshonestos y mentirosos. Y al llegar Jesús a esa enseñanza, nos sorprende que Jesús les diga, no juréis en ninguna manera. Pero no para allí, porque sigue diciendo ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén, ni por vuestra cabeza. Y lo que Jesús le está diciendo es esto: no vas a jurar de ninguna de estas maneras. ¿Por qué? Porque al ver que el pueblo no podía cumplir sus juramentos, los escribas y los fariseos empezaron a realizar reglas elaboradas que gobernaban los juramentos. Y solo los juramentos que se hacían en el nombre de Dios estaban obligados a cumplir, pero si lo hacían por otra cosa, no los deberían cumplir. Ellos decían entre sí, hagamos un juramento. Y el otro decía, oh no, porque no lo voy a cumplir. Entonces el otro le contestaba, entonces no juremos por Dios, juremos por el cielo. Está bien, te lo juro por el cielo. Al rato venían, hagamos otro juramento. Y decía, juremos por el cielo. Ah, no me pagaste, juraste por el cielo. Ah, te juro por el cielo primero y el segundo cielo. O sea que esto les permitía mentir, porque este tipo de juramentos era puro cuento. La gente podía decir, te lo juro por el cielo. Si le contestaba, la última vez lo hiciste, y cambiaban. En otras palabras, eran juramentos frívolos, juramentos profanos, juramentos que no deseaban cumplir. Y Jesús dice, no hagan esto. Es más, mira lo que les dijo en Mateo 23, 16 al 22. Muévete un poquito más adelante de Mateo. Ve lo que Jesús les dijo allí en Mateo 23, hablándole a los escribas y a los fariseos. Versículo 16 al 22, lo voy a ir leyendo. Dice así: ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda?
Pues el que jura por el altar, jura por él, y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por todo lo que en él, todo lo que habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. En otras palabras, vemos que el Señor ya sabía lo que ellos habían puesto como juramentos y los está reprendiendo duramente. Ellos estaban haciendo estas cosas. Como les dije, bajaban los estándares, estandarizaban los mandamientos de Dios y los ponían a una manera que ellos los pudieran pasar y de esa manera sentirse satisfechos. Pero, ¿qué es lo que Jesús nos dice ya aquí en Mateo 5:20? ¿Lo recuerda? Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Está fuerte esta frase o este versículo. Entonces, nos permitimos, dice aquí, mentir, engañar, y Jesús dice, el que hace esto es un hipócrita. A estos religiosos así los llamó. Y yo quisiera que pudiéramos recibir esta palabra dura que el Señor nos habla el día de hoy. Que no solamente se la cobijemos a mi cónyuge, o a mis hijos, o a mis padres, o a mi compañero de trabajo, sino que nos la cobijemos nosotros mismos. ¿Es usted un hipócrita? ¿Ha actuado usted en alguna ocasión como un hipócrita, prometiendo hacer algo y no lo ha cumplido? ¿Lo ha hecho con su cónyuge? ¿Lo ha hecho con sus hijos? ¿Con sus compañeros de trabajo? ¿Por eso lo tildan que usted no es cristiano o cristiana? Agarremos la palabra y apliquémosla a nuestras vidas. Jesús le decía a los fariseos, dejen sus máscaras con las que ustedes aparentan algo que no son. Y en ocasiones eso hacemos usted y yo. Nos ponemos una máscara pretendiendo ser algo que no somos en realidad. Y debemos tener cuidado con eso. Nos ligamos con nuestras palabras haciendo promesas que no podemos cumplir. Pero recuerde, esto se genera de adentro. Es lo que está tocando Jesús nuestro corazón. Punto número 3. ¿Qué es lo que Jesús nos pide que hagamos entonces para la práctica? Verso 37, bien sencillo lo que Él dice. Leamos el verso 37 todos juntos de Mateo capítulo 5. ¿Qué es lo que dice ahí el versículo 37? Si lo podamos leer, déjeme llegar ahí, ya me moví, déjeme mover para atrás. 5:37, el Señor dice así, leámoslo juntos todos. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Sí, sí, no, no. O sea que Jesús está diciendo que lo que tenemos que hacer es ser honestos. Cuando digamos algo de nuestra boca, que sea nuestra boca, debemos cumplirlo. O sea que, hermanos, prestemos atención a esto. Porque yo creo que todos los que estamos aquí entendemos que el Señor quiere que tengamos un corazón limpio. No hay ninguna duda en eso. Pero ¿estamos dispuestos a permitirle que Él haga los cambios dentro de nuestro corazón? Porque déjame decirle, Dios no va a cambiar algo que tú y yo no le entreguemos a Él. Si somos deshonestos, si somos mentirosos, si no somos verdaderos y no le decimos al Señor que nos cambie, Él no nos va a cambiar. Tenemos que pedirle de corazón que nos cambie. Entonces Él va a actuar de esa manera. Santiago 1:8 dice así, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Santiago 3:2 dice que si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. ¿Por qué? Porque la lengua es un instrumento incontrolable. Santiago nos dice en el mismo capítulo 3, el caballo se toma con un freno pequeño. Un barco con un pequeño timón se mueve, pero la lengua. Alguien dijo estas palabras, por eso Dios le puso doble puerta, los dientes y los labios. Pero es tan resbaladiza que se puede salir si no tenemos cuidado. Así que si estamos chimuelos, pongámonos la placa. Pongámosle la primera reja a la lengua. Santiago 3:10 termina diciendo,
De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no puede ser así. Creo que en este momento nos debemos de preguntar, ¿estoy dispuesto yo a pedirle a Dios que entre en mi corazón y limpie o me limpie de lo más profundo y me cambie? Y pueda ser honesto con aquellos que están a mi alrededor, empezando en casa. Porque ¿sabe qué? En casa es donde somos a veces más deshonestos. Te voy a llevar a Disneylandia, amigo, y nunca lo ha llevado. Ya tiene 30 años su hijo y dice, está esperando que lo lleve a Disneylandia. Y ahora con los precios que están, dice, no, pues está bien caro, mijo. Santiago 4:8 nos da la receta para los de doble ánimo. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Ahora, para que Dios intervenga en esta área de nuestra vida, necesitamos reconocer. Pecado que no es reconocido, pecado que no puede ser perdonado ni cambiado. Es como el adicto a las drogas, o al alcohol, o a cualquier otro pecado. Mientras no lo reconozca, no hay cambios. Pero una vez que lo reconoce, ahí está el cambio. En esta vida, unos somos más deshonestos que otros, más mentirosos que otros, engañadores más que otros. Los fariseos decían, jura por el cielo. Y Jesús dice, ahí es el trono de Dios. O jura por la tierra, ahí está el estrado de sus pies. Entonces, jura por Jerusalén, es la ciudad del gran rey. Entonces, jura por tu cabeza. Es más, que me tumben la cabeza si no cumplo. Jesús dice, no, todo es de Dios. Tú no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Y quizás usted diga, sí, pastor, yo me lo pinto. No se trata de eso. ¿Cuántas personas el día de hoy? Yo conozco personas que tienen 80 años y no tienen ni una cana. Y me dice así el hermano aquí enfrente, ¿no? Y conozco otros de 15, 16 años, todos canosos como cola de zorrillo, ¿no? Es Dios. En otras palabras, el punto es, todo es de Dios. Tenemos que entender eso. El cielo es de Dios, la tierra es de Dios, Jerusalén es de Dios, tu cabeza, mi cabeza es de Dios. Todo le pertenece a Él. Y toda verdad es de Dios y toda mentira es del diablo. El comentarista William Barclay comenta sobre este punto de la honestidad. Dice estas palabras, escúchalas. La vida no se puede dividir en compartimientos, en donde en algunos está Dios y en otros no. Tú y yo no podemos tener una clase de lenguaje en la iglesia y otra en el mercado, o en la fábrica, o en la oficina. No podemos tener un nivel de conducta en la iglesia y otro en el mundo de los negocios. ¿Por qué? Porque Dios está en todo. La confianza no se debe asegurar por un juramento, sino que Jesús dice, mejor que tu sí sea sí y tu no sea no. Hay juramentos en ocasiones para firmar acuerdos. Él no está en contra de ellos, está en contra de hacer falsos juramentos. Ahora, yo creo que muchos de los que estamos aquí, Dios ya ha transformado nuestras vidas y puedes ver los cambios en tu vida. Ahora que eres cristiano, ya no llamas al trabajo. Estoy enfermo, supervisor. O ya no haces eso. O ya dices la verdad. Hoy con el COVID se aprovecha mucho eso. No voy a ir a trabajar. Posiblemente tengo el COVID. Estuve con una persona. ¿Dónde estabas? Yo no sé, yo estaba en mi carro, estaba en su carro, pero estaba cerquitas. ¿O qué tal esta? Llaman por teléfono y contesta tu hijo chiquito y dicen, papi, te hablan, dile que no estoy. Y el niño se te queda viendo con los ojos pelados y dice mi papá que no está. Tremendo, ¿no?
Tenemos que reconocer que aún siendo cristianos, en ocasiones somos deshonestos, hermanos. Jesús llama a los fariseos ciegos y en ocasiones estamos ciegos también nosotros. No vemos y a veces mentimos. Se hizo una estadística entre adultos cristianos y no cristianos que conversaran durante 10 minutos y se encontró que cada persona en 10 minutos echaba 4 mentiras cada quien. En cosecha no, aquí no hay ninguno de esos, no, gloria a Dios, aleluya. Los cristianos se pusieron enojados, no, les habían grabado la conversación y encontraron que era cierto. Cada 10 minutos cuando hablamos echamos 4 mentiras. Es interesante esto, ¿no? Y mi punto es este, hermanos. Si el Señor nos está confrontando con algo que estamos practicando, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos pedirle a Dios que nos ayude, que cambie nuestro corazón, que venga Él y nos haga ver. Me gusta la oración del rey David en el Salmo 139, versos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. David estaba diciendo, examíname. Hay cosas que quizás yo no estoy viendo, pero ¿sabes qué? Manifiéstalas a mi vida. Para concluir, nuevamente lleves este versículo, por favor. Que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Santiago 5:12 nos aconseja, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Como aplicación, escucha esto: Dios es santo y su reino es un reino santo, y su pueblo debemos ser un pueblo santo, y su justicia, que es santa, debe ser la justicia de su pueblo. Y cualquier cosa que no vaya de acuerdo con las enseñanzas de Jesús no es aceptable a sus ojos. Toda mentira, todo engaño, todo falso juramento es inaceptable para Él. ¿Por qué? Porque la mentira, el engaño, la deshonestidad le pertenecen al diablo, al que es malo. De esta manera, Jesús hace añicos las tradiciones de los escribas y los fariseos y nos pone su verdad delante de nosotros. Que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Amigo que estás aquí en el santuario, quizás vienes por primera vez y te sientes regañado. Pero no es así, es la palabra de Dios. Recuerda, su palabra es para instruirnos, para corregirnos, para redarguirnos. Pero si tú estás aquí, amigo, amiga, es tiempo de que le digas sí al Señor. Es tiempo de que ya dejes de posponer una decisión tan importante como es tu salvación. Recuerda, Dios te ama y en su amor por ti, Él envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario. Y en la cruz del Calvario, Jesús pagó el precio por tus pecados y por los míos. Él ahí pagó el precio completo. Dice la Escritura, para que ahora, si tú crees en lo que Él hizo, si tú crees en Jesús, no te pierdes, mas tienes vida eterna. O sea que se trata de creer. De creer. Tienes que reconocer también que eres pecador. Todos somos pecadores, todos somos deshonestos, todos somos mentirosos en ocasiones. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos están privados de la gloria de Dios. Pero lo más hermoso del Evangelio es que Romanos 5:8, el apóstol Pablo dice estas palabras: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo sus enemigos, Él fue a la cruz. Entonces, ¿qué debes hacer, amigo, amiga? Estés en el santuario o estés en línea, ¿qué debes hacer? Pablo dice en Romanos 10:9 y 10 que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. Como ves, la salvación es un regalo de Dios. Es algo que Él nos da por poner nuestra fe en Jesucristo. Una vez que tú lo hagas, recibes el regalo más grande.
Esos que se sacan la lotería se sacan puros problemas. Pero cuando un pecador recibe a Cristo, se recibe el gozo en su corazón, paz en su alma, la seguridad que cuando mueras irás al cielo, o cuando Cristo venga por su iglesia, Él va a ir, te va a levantar. No hay mejor noticia. Por eso el día de hoy yo te invito, deja de posponer una decisión tan importante como es tu salvación. Recibe a Jesucristo en tu corazón y recibirás el regalo de la vida eterna. Así que estés aquí en el santuario, estés en línea o estés fuera del santuario, haz conmigo esta oración. Es una oración, le llamamos una profesión de fe, porque tiene que actuar tu fe en ese momento. Así que voy a pedir a la iglesia que incline su rostro, que cierre sus ojos. Voy a pedir que ahí donde estás tú, ora por aquellos que están escuchando este mensaje. Ora por aquellos que necesitan hacer una decisión por Cristo. Y tú, mi amigo que estás aquí o amiga en el santuario, o me estás mirando en línea, ¿qué debes hacer? Haz conmigo esta oración. Pero como te digo, activa tu fe. Y dice la Biblia que somos salvos por gracia, pero por medio de la fe. Así que di después de mí esta oración: Padre Celestial, estoy en este lugar, en tu presencia, y quiero pedirte perdón. Límpiame, Señor. Límpiame de todo pecado. Señor Jesús, el día de hoy yo creo en ti y te abro la puerta de mi corazón. Entra en mí y sé mi Señor y sé mi Salvador. Lléname con tu Espíritu Santo y guíame con tu palabra. Así que gracias por perdonarme y por salvarme. Oro en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración, bienvenido, bienvenida a la familia de Dios. Si estás en línea, llámanos por teléfono, toca el enlace, haznos saber lo que hiciste y con gusto nos comunicaremos contigo. Pero si estás dentro del santuario el día de hoy e hiciste la oración de recibir a Cristo, déjanos saber para gozarnos contigo. Porque dice la Biblia que hay gozo en la presencia del Señor cuando un pecador se arrepiente. Así que te voy a pedir que si hiciste la oración, simplemente levanta tu mano y di: pastor, yo hice la oración con usted y nos vamos a gozar juntamente contigo. ¿Alguien hizo la oración de este lado? Estoy preguntando de este lado. ¿Nadie? ¿Todos somos creyentes? De este lado, ¿alguien hizo la oración de recibir a Cristo el día de hoy? Allá tenemos una mano que se levanta en la parte. Muy bien, Dios te bendiga. Dios te bendiga. No es para avergonzarlo que le diga que levante la mano, es para tomar responsabilidad. Recuerde, Jesús dijo: vayan y hagan discípulos, no solamente creyentes, discípulos. Y para discipularlos tenemos un grupo de discipuladores aquí en la iglesia para que usted comience a crecer en las cosas del Señor. Recuerde, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O sea que si alguien recibió a Cristo, levante su mano y diga: yo lo recibí también, pastor. Y de esa manera nos vamos a gozar contigo el día de hoy. ¿Alguien más? Perdonen que insista, pero es lo que me pide la palabra, que yo insista. De esa manera darnos cuenta.